Bueno, cuando me invitaron a hablar de onconefrología así en general, yo lo que pensé un poco es que cuando hablamos de onconefro, casi siempre vemos solo una cara de la moneda. Y la cara de la moneda que vemos es la del daño renal en los pacientes con cáncer. Es decir, los nefrólogos que nos dedicamos a onconefro muchas veces somos receptores de pacientes de onco que por lo que sea hacen daño renal. Pero a veces se nos olvida otra parte, la otra cara de la moneda, que es el cáncer en nuestros pacientes, que también lo presentan y que, como vamos a ver, la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo para desarrollar cáncer y para que el cáncer tenga más mortalidad que en la población en general. Entonces voy a basar mi charla en estas dos vertientes, en estas dos caras de la moneda. En primer lugar, vamos a ver el daño renal como factor de riesgo para la enfermedad oncológica y la enfermedad renal crónica como factor limitante de la supervivencia en el paciente con cáncer. Después vamos a pasar a lo ya más clásico, al daño renal en pacientes con cáncer, y me voy a enfocar sobre todo en las novedades en fracaso renal asociado a inmunoterapia, porque como comprenderéis es imposible en 25 minutos abarcarlo todo. Vamos primero entonces a el cáncer en pacientes con enfermedad renal crónica. Pues bueno, este es una revisión, un artículo de revisión de ya hace unos años, hace casi 10 años que se publicó, un NDT de 2015, en la que se habla de mortalidad secundaria a cáncer en función del grado de enfermedad renal crónica. Vemos, en primer lugar, que no la compara en ningún momento con la mortalidad en la población general, pero vemos que en enfermedad renal crónica, estadios 3 a 5, series largas de pacientes tienen una mortalidad por cáncer en torno al 40%, es decir, no es desdeñable. Sabemos que la primera causa de mortalidad en enfermedad renal crónica son los eventos cardiovasculares, la segunda es el cáncer, y de esto casi no se habla. Cuando nos vamos a diálisis, la mortalidad por cáncer en pacientes en diálisis en dos series también muy largas es de en torno al 10%. Aquí la mortalidad relativa es menor porque los pacientes en diálisis tienen mucha mayor carga cardiovascular que los pacientes con enfermedad renal crónica no en diálisis. Y cuando nos vamos a poblaciones trasplantadas, la incidencia de la mortalidad por cáncer, es mucho más variable porque tienen el factor de las infecciones y es una población más heterogénea. Pero no hace falta que hablemos de enfermedad renal crónica con disminución del filtrado glomerular. En esta serie de más de 2 millones de pacientes coreanos con diabetes tipo 2, vemos que los pacientes con albuminuria tienen incrementada su mortalidad por cualquier causa y también tienen incrementada su mortalidad por neoplasia cuando se comparan con pacientes diabéticos sin albuminuria. Lo vemos en la gráfica que está marcada y vemos que es independiente del filtrado, es decir, pacientes únicamente con albuminuria tienen su riesgo de mortalidad por cáncer aumentado. Esta es otra serie que nos habla también de albuminuria. Es una serie de más de 5.000 pacientes noruegos sin diabetes y sin cáncer previo que se diagnostican de cáncer en un seguimiento de 10 años. Cogen una población de 5.000 pacientes y la dividen en quintiles de albuminuria. Y lo que se observa es que los pacientes con albuminuria, en el quinto quintil, una albuminuria, un cociente de albumina creatinina de 10 a 210 a 1 a 2 es poca albuminuria, tienen incrementada la incidencia de cáncer a 10 años. En torno a un 15% de los pacientes en el quinto quintil presentan enfermedad neoplásica, mientras que los pacientes sin albuminuria o con una albuminuria menor a 10 miligramos gramo, ojo, no es 30, es 10 miligramos gramo, tienen sensiblemente disminuida la aparición de cáncer en estos 10 años y solo aparece en torno a un 10%. Hay un 5% de diferencia en la aparición de cáncer. Además, los pacientes en este quinto quintil de albuminuria, con estas albuminurias no muy altas, tienen un riesgo aumentadísimo de hacer un cáncer, de presentar en estos 10 años de evolución un cáncer de vejiga 8 veces o un cáncer de pulmón 2,5 veces cuando se comparan con los otros quintiles. Es decir, parece que estamos viendo que ya no solo la disminución del filtrado glomerular es un factor de riesgo para la aparición de cáncer, sino que la presencia de albuminuria es también un factor de riesgo para la aparición de cáncer. Este es un artículo que se acaba de publicar hace poco, a finales de 2023, en el CKJ, y es un estudio sueco
que cogen pacientes que tienen dos determinaciones de albuminuria, bien sea por cociente de albúmina creatinina o bien sea por una tira reactiva de orina y que tienen al menos dos mediciones, y los siguen una media de 4,3 años y ven la aparición de cáncer. Un 8,7% presentan cáncer en este seguimiento medio de 4,3 años. Y lo que se ve es que, con respecto a los pacientes sin albuminuria, los pacientes que presentan albuminuria tienen incrementado su riesgo de cáncer. Albuminuria A2 aumenta un 23% el riesgo de padecer cáncer con respecto a no tener albuminuria, y albuminuria A3 aumenta un 40% el riesgo de padecer cáncer. Son cifras muy similares si la albuminuria se mide por cociente o por tira reactiva de orina, por lo cual parece que estamos ante un marcador que es fácil de hacer y que nos ha de alertar la presencia de neoplasia. Estos pacientes con albuminuria también tenían mayor riesgo de presentar cáncer del tracto urinario, gastrointestinal, de pulmón o cánceres hematológicos. Este es otro estudio que se hizo en Francia, casi 8.500 pacientes, y a grandes rasgos lo que mostraba es que el doblar las cifras de creatinina aumentaba en un 6% el riesgo de padecer cáncer de cualquier órgano y en un 14% el riesgo de presentar cáncer del tracto urinario. Y además, los pacientes que presentaban albuminuria en el tercer tertil de esta muestra no solo tenían aumentado su riesgo de padecer cáncer, sino que tenían menor supervivencia una vez diagnosticado el cáncer con respecto a los pacientes que tenían menos albuminuria, tanto cualquier tipo de cáncer como específicamente el cáncer del tracto urinario. ¿Y por qué hay esta asociación entre enfermedad renal crónica y neoplasias o malignidad? Bueno, pues porque es una realidad, hay mecanismos comunes fisiopatológicos a la enfermedad renal crónica, tanto a la albuminuria como a la caída de filtrado y al desarrollo de cáncer. Por una parte están todos los eventos proinflamatorios, como pueden ser cualquier enfermedad proinflamatoria, la artritis reumatoide, la enfermedad inflamatoria intestinal, pero bueno, aquí nos habla del Sjögren, pero también podemos hablar de lupus, infecciones crónicas como hepatitis B y C, Helicobacter pylori, Epstein-Barr, y luego estados del paciente como el ser consumidor de alcohol, el fumar, y eventos síndrome metabólico como la hipertensión, diabetes, obesidad, etc. Todas estas cosas hacen que aumente el riesgo de enfermedad renal crónica y el riesgo de mortalidad. Por eso son dos fenómenos que claramente pueden ir de la mano. En la diapositiva anterior, en la que os hablaba de la cohorte de pacientes franceses que tenían menor supervivencia para las neoplasias, ya veíamos que el tener albuminuria hace que disminuya la supervivencia para un tipo específico de cáncer. Y ya hay estudios recientes que nos hablan de tipos específicos de cáncer y comparan a los pacientes de características similares que solo difieren en la función renal. Este trabajo es muy interesante, no es una N enorme, son 124 pacientes con cáncer de mama, pero que son similares en cuanto a características demográficas y en estadio de la enfermedad oncológica. Lo único que difiere es que unas tienen enfermedad renal crónica y otras no. Y vemos que las pacientes presentan una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a recibir quimioterapia o no y en cuanto a reducir las dosis de quimioterapia o no. Evidentemente, las pacientes con enfermedad renal crónica reciben menos quimioterapia que las pacientes que no tienen enfermedad renal crónica. ¿Y en qué repercute esto? En que las pacientes con enfermedad renal crónica tienen menor supervivencia que las pacientes sin enfermedad renal crónica a igual estadio de la enfermedad oncológica y misma edad. Por lo cual, ¿es la enfermedad renal crónica un factor de riesgo para la mortalidad o es un factor de riesgo para que los pacientes reciban menos tratamientos? Esto es otro estudio que nos dice lo mismo visto desde otro punto. Sabemos que el tratamiento de elección en el carcinoma urotelial metastásico es la gencitabina cisplatino, pero hay en un grupo importante de pacientes que debido a la disminución del filtrado no se modifican los regímenes clásicos de quimioterapia con cisplatino y se dan o dosis divididas o se sustituye por carboplatino. Lo que hacen en este trabajo es recogen a 183 pacientes con carcinoma urotelial avanzado y diferentes pautas de tratamiento y ven
cuánto fracaso renal agudo hacen y si hay diferencias en cuanto a la supervivencia o la progresión. Y lo que ven es que cuando se sustituye el cisplatino por carboplatino, cuando se hacen dosis divididas de cisplatino, no hay diferencias con respecto a la dosis estándar de cisplatino en cuanto a fracaso renal agudo y, sin embargo, sí hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto a supervivencia y a progresión de la enfermedad oncológica. Por lo tanto, tener enfermedad renal crónica parece que tiene que ver con que los pacientes no se estén beneficiando del mismo tipo de tratamientos que los pacientes sin enfermedad renal crónica. En este trabajo que está publicado hace nada, la semana pasada, es una cohorte australiana, pero está realizado con compañeros del Hospital de Bellvitge de Barcelona. Es una cohorte australiana en Nueva Zelanda de pacientes trasplantados renales y en diálisis que presentan cáncer de novo. Lo que nos dice este trabajo es que los pacientes trasplantados y en diálisis tienen incrementada su mortalidad por cáncer de mama, próstata, melanoma y cáncer colorectal. No hay exceso de mortalidad en el cáncer de pulmón porque la mortalidad ya es muy alta en el paciente no en diálisis. Y aquí lo vemos claramente cómo las curvas de supervivencia son mucho menores en diálisis en naranja y en los pacientes trasplantados en rojo con respecto a la población general. Ya en la discusión de este trabajo hacen mención a esto que os cuento, que probablemente no es tanto que la enfermedad renal sea un limitante en la supervivencia, sino que son pacientes que no se tratan igual que el resto de la población. Es lo que mencionaba ahora el doctor Escalada para la obesidad. Es igual, son pacientes que no están incluidos en los ensayos clínicos y no hace falta que nos vayamos a diálisis o a trasplante. Es que enfermedad renal crónica en estadios precoces ya no está incluida en los ensayos clínicos de oncología. Lo vemos, hay un trabajo publicado en el JAMA en 2018 que habla de 310, recoge 310 ensayos clínicos randomizados para tratamientos de las 5 neoplasias de órgano sólido más frecuentes: vejiga, mama, cáncer colorectal, pulmón y próstata, en revistas de alto impacto oncológicas. Las ordena por años de publicación y por años de inclusión, pero vemos que en torno al 70-90% de los ensayos clínicos randomizados excluyen a los pacientes con enfermedad renal crónica. Es decir, nuestros pacientes no sabemos cómo se tienen que tratar porque no tenemos evidencia científica. Y lo que es más grave todavía es que ni siquiera hay un criterio para excluirlos. Cada trabajo los excluye como buenamente puede, algunos por los niveles de creatinina 1,5 por encima de la normalidad, otros por cifras absolutas de creatinina, 1,5 miligramos de cilitro, 2 miligramos de cilitro, otros por aclaramiento de creatinina, otros por filtrado. Es decir, aquí es un punto donde los nefrólogos creo que tenemos algo que decir, porque nuestros pacientes y la enfermedad renal crónica, que está avanzando a pasos agigantados, son pacientes que se ven limitados a la hora de acceder a los tratamientos, y esto tiene repercusión en la mortalidad. Nos vamos ahora a la otra cara de Onconefro, que es el daño renal en los pacientes con cáncer, que son de los que nosotros somos receptores. Bueno, el boom de la onconefrología apareció en los últimos años porque aparecieron nuevos fármacos a raíz de los cuales en muchas neoplasias que tenían una supervivencia infausta aumentaron muchísimo su supervivencia, y con esto se llevó a una curación. Lo de curación no les gusta a los oncólogos, pero sí a una cronificación de la patología oncológica. Esto llevó a que pacientes que antes no tenían supervivencia ahora la tengan, y además son pacientes que en este proceso de cronificación van a ir enfrentándose a diferentes líneas de tratamiento oncológico, y por lo cual son tributarios de manejo en otras especialidades como nefro, y que la enfermedad renal crónica además les limita el recibir segundas, terceras o cuartas líneas de tratamiento. Uno de los grandes responsables de que el cáncer se cure o se esté cronificando, como queramos decirlo, es la inmunoterapia. Los niveles de checkpoint, por los niveles de checkpoint, los doctores Allison y Honjo recibieron el Nobel de Medicina en 2018. Cuando hablo de esto siempre me gusta poner estas fotitos que creo que explican muy bien y a grandes rasgos como las diferentes terapias que tenemos para el tratamiento en pacientes oncológicos. La primera foto que vemos es un organismo sano, un cuerpo sano en el que hay células benignas, células buenas,
y alguna célula maligna, pero que las células buenas son capaces de tenerla controlada. Cuando un organismo tiene cáncer, lo que pasa es que las células malignas proliferan y esas células benignas, que entre ellas están nuestro sistema inmune, no son capaces de controlarlas y se desarrolla un tumor. ¿Qué hacemos con cirugía? Arrancar las células malignas, lo sabemos todos. ¿Qué hacemos con quimioterapia? Dar un veneno que va contra los mecanismos de replicación del ciclo celular, de células malignas y de nuestras células benignas y normales. Por eso tienen tantísimos efectos adversos. Cuando hacemos radioterapia, enfocamos solo a las células malignas, pero a veces se nos escapa alguna y a veces atacamos también en células benignas. Tenemos nuevos tratamientos que tienen mecanismos específicos. Por una parte están las terapias dirigidas, los antiangiogénicos y los inhibidores de TKI o de BRAF. Estos son tratamientos que lo que hacen es dirigirse específicamente contra mecanismos del ciclo celular que están principalmente presentes en las células malignas. No son tan habituales en las células malignas. Por eso ya cambia un poquito el paradigma. Y la gran revolución en el tratamiento oncológico es la inmunoterapia, los inhibidores de checkpoint y las CAR T-cells. ¿Qué hacen estos fármacos? Es un cambio de paradigma, no afectan al tumor, sino que lo que hacen es potenciar nuestra inmunidad para que sean nuestros linfocitos los que son capaces de luchar contra las células malignas. Vale, vamos a ir primero con los inhibidores de checkpoint. 4 palabras porque ahora ya están súper extendidos y ya todos sabéis lo que son, pero bueno, CTLA4 y PD1 son unos mecanismos que tiene nuestro propio sistema inmune, las células T, para poder frenar su activación una vez empieza, es decir, para que no haya una hiperactivación del sistema inmune. Sin embargo, estos frenos les sirven a las células tumorales para ser capaces de escapar del sistema inmune. Las células tumorales tienen antígenos que se unen a estos receptores en las células T y las inactivan. Entonces, lo que pasa es que los tumores son capaces de evitar la respuesta inmune frente a ellos mismos, frente a las células tumorales. Por suerte, tenemos fármacos anti-CTLA4, anti-PD1 y anti-PDL1, que es el ligando de PD1, que evitan la inactivación de estas células T por parte del tumor. A consecuencia de esto, ¿qué tendremos? Tendremos unos linfocitos T que no se frenan. Uy, que me caigo. Unos linfocitos T hiperactivados. Esta hiperactivación de los linfocitos T lo que nos lleva es que pueda haber fenómenos autoinmunes, que por supuesto, además de poder afectar a cualquier órgano del cuerpo en forma de itis, tiroiditis, colitis, hepatitis, etc., tienen un precio renal a pagar. Puede haber daño renal secundario a los inhibidores de checkpoint. Por una parte, puede haber una pérdida de tolerancia a los autoantígenos o un overlap antigénico. Los inhibidores de checkpoint generalmente se dan junto a otros fármacos que pueden activar como aptenos y activar la respuesta inmune. Además, como consecuencia del enfrentamiento del linfocito célula tumoral, hay citoquinas proinflamatorias. Y bueno, se cree que puede haber determinados riesgos genéticos que aumentan el riesgo de que ciertos pacientes presenten fracaso renal agudo secundario a inhibidores de checkpoint. Además, son pacientes con neoplasias activas que tienen otros trastornos sistémicos. La incidencia del fracaso renal agudo en los pacientes con inhibidores de checkpoint inicialmente en los ensayos clínicos era bajísima, 2 a 5%, pero ya salieron publicadas bastantes series con uso en vida real y la incidencia de fracaso renal agudo en pacientes con este tratamiento es mucho más alta que la que nos hablaba en los ensayos clínicos. Está en torno al 14-18% según las series. Es verdad que no todos son fracasos renales agudos graves, pero bueno, es una incidencia nada despreciable. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un paciente que empieza tratamiento con inhibidores de checkpoint vaya a presentar un fracaso renal agudo? Pues que se use de manera concomitante un IBP, un inhibidor de la bomba de protones, que el paciente tenga daño renal previo, es decir, menor reserva funcional renal, que esté en tratamiento con varios inhibidores de checkpoint o que haya tenido otro IRAE, otro efecto inmunomediado previo. ¿Dónde es el daño renal en el paciente con inhibidores de checkpoint? Pues puede ser en cualquier estructura,
a nivel glomerular, a nivel túnel intersticial y a nivel vascular. Pero principalmente, y si con algo nos tenemos que quedar, es que el daño principal es en el compartimento túbulo-intersticial. Y la lesión más frecuente es una nefritis intersticial inmunomediada, podemos decirlo. El mecanismo por el que aparece no está del todo claro, pero era un poco lo que comentaba antes. Parece ser que las células podría ser que las células túbulo-intersticiales actúen como autoantígeno. Puede ser que haya un overlap antigénico entre las células del túbulo intersticio y las células tumorales que provoca la reactividad de los linfocitos T, o puede ser que haya reactivación de células T exhaustas contra otros fármacos, por ejemplo los IBPs, quinolonas, AINES, y que lo que se desarrolle sea una nefritis intersticial clásica, una NIA clásica. La nefritis intersticial inmunomediada clínicamente es bastante parecida a la nefritis intersticial clásica. Quizá eleva un poquito menos la creatinina, pero hay que tener en cuenta que son pacientes oncológicos con poquita masa muscular. Hay proteinuria menor, un poquito menor, pero normalmente por debajo de 1 gramo. Puede haber algo de leucocituria, eosinofilia, y hay elevaciones de PCR mayores que la nefritis intersticial clásica, en esa mediada por fármacos, porque son pacientes que están claramente inflamados. Voy. La recuperación es un poquito más lenta que la de la nefritis intersticial clásica, y en cuanto a tratamiento, no hay ensayos clínicos randomizados. Lo que se utilizó clásicamente son los corticoides, y este es el único trabajo que hay que es prospectivo. Se analizaron pautas de corticoides más largas o más cortas. Más cortas, pacientes que a los 29 días llevaban menos de 10 miligramos de prednisona, o pacientes que mantenían más 10 miligramos de prednisona durante más tiempo. Pacientes 50% con estadio 3, todos nefritis, y lo que se ve es que pautas cortas, 10 miligramos en el día 30, tienen similar recuperación de la función renal y no se asocia a más recidiva de la nefritis. Podemos también, como os decía, tener daño en el compartimento glomerular y vascular. La evolución es peor que los pacientes que presentan daño túbulo intersticial, y no hay pautas de tratamiento claras. Las guías españolas lo que nos recomiendan es realizar biopsia renal, salvo que sea un fracaso renal agudo, estadio 1, y tratamiento con corticoides. Si es fracaso renal agudo estadio 1 o oral, estadios 2 o 3, se puede empezar con bolos intravenosos. Bueno, biomarcadores. En resumen, os lo pongo luego en las conclusiones, pero biomarcadores urinarios que tienen que ver con linfocito T, interleuquinas y TNF-alfa. Y esta es la diapo que para mí es más importante. Es un metaanálisis que recoge todas las series largas publicadas de fracaso renal agudo en pacientes con inmunoterapia. Vemos que es un fracaso renal agudo generalmente leve a moderado, que la mayoría de pacientes recuperan la función renal, y sin embargo, ¿qué pasa? Que la mortalidad es altísima. Tener un fracaso renal agudo en el paciente con inmunoterapia se asocia a mayor mortalidad. ¿Y por qué pasa esto? Porque se retiran los inhibidores de checkpoint. ¿Qué pasa? Que los pacientes no vuelven a recibir el tratamiento que era el que le estaba salvando la vida desde el punto de vista oncológico. Iba a deciros 2 palabras sobre las CAR T-cells, que sé que en el Clínico de Valencia ya tenéis mucha experiencia, pero bueno, nos lo saltamos, que sepáis que vienen en lupus y que hacen un fracaso renal agudo que es como el de una sepsis, muy funcional, y que no compromete generalmente la supervivencia neoplásica. En resumen, ¿qué tenemos que saber del cáncer en pacientes con enfermedad renal crónica? Que la incidencia de cáncer en los pacientes con enfermedad renal crónica es mayor que en la población general, que la disminución de filtrado como la albuminuria son factores de riesgo para la aparición de cáncer, y que el cáncer y la enfermedad renal crónica tienen mecanismos fisiopatológicos comunes. Los pacientes con enfermedad renal crónica tienen una menor supervivencia que la población general para diferentes tipos de cáncer, y que la población renal no se incluye en los ensayos clínicos randomizados de onco. Y aquí me surgieron 2 preguntas a mí, que igual podemos valorar ahora en la discusión. ¿Los nuevos fármacos antiproteinúricos tienen un factor protector frente al cáncer? No lo sé, no hay estudios, pero bueno, lo podemos pensar. Y en los pacientes con albuminuria, sin muchos factores de riesgo, quizá tendríamos que plantearnos un screening para el cáncer, a lo mejor también. En cuanto al daño renal en pacientes con cáncer, y principalmente en inmunoterapia, la incidencia de fracaso renal agudo 14-18%, factores de riesgo, IBPs
varios fármacos juntos, enfermedad renal crónica previa o que tenga otros efectos adversos previos. Lo más frecuente es la nefritis intersticial, que tiene buena respuesta a esteroides, pautas cortas. La patología glomerular es más rara y peor respuesta a tratamiento. La biopsia renal en el paciente con inmunoterapia y fracaso renal agudo, inmunoterapia, inhibidores de checkpoint, está indicada para diagnóstico y pronóstico, y están en estudio diferentes biomarcadores que en el futuro a lo mejor la pueden sustituir, TNF-alfa y otros relacionados con las células T, principalmente interleuquinas. Alta mortalidad en pacientes que bajo tratamiento con inhibidores de checkpoint presentan fracaso renal agudo, y esto tiene que ver con relación con la retirada del tratamiento oncoespecífico. Hay que intentar reintroducir siempre el fármaco, el tratamiento oncológico, si el paciente tenía buena respuesta y si el estado general lo permite. Y en CAR T-cells, en pacientes que reciben este tratamiento, 20-30% presentan fracaso renal agudo, que generalmente tiene que ver con el síndrome de liberación de citoquinas, que tiene buena recuperación de la función renal y no tiene repercusión en la supervivencia. Por favor, leed esta editorial, es buenísima. Tiempo de avanzar en contra del renalismo. Esto lo que quiere decir es la idea esa que ya tenemos más en la mente en el síndrome cardiorrenal. A veces tenemos que sacrificar un poquito la función renal en virtud de que el paciente sobreviva, en virtud del global del paciente. Y creo que los nefrólogos tenemos que ver esto y, por otra parte, tenemos que exigir que nuestros pacientes se incluyan en ensayos clínicos para que alcancen mayores cifras de supervivencia, ya no solo en oncología, sino en todas las patologías. Y esto es todo. Gracias.